¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Hoy voy a compartir con ustedes una sopa de pollo combinada con hortalizas y sazonada con hierbas aromáticas al estilo americano. Bueno amigos, estos son los ingredientes. Voy a ponerle papa. Esta es una papa amarilla muy suave, ajo o garlic, cebolla colorada, nosotros llamamos allá en mi país. También cebolla amarilla, porque no tengo cebolla perla ahora, carrots o zanahoria, zucchini, a mí me encanta el zucchini en la sopa de pollo. También tengo aquí celery o apio. Entonces amigos, estos son los ingredientes que voy a poner como para que hiervan casi junto con el pollo. Y aparte amigos, yo aprendí aquí de que pongo a hervir las hierbas. Esto también aprendí allá en mi país, y esta hierba se llama tarragán. Hace que las sopas tengan un sabor muy delicioso. Estas de aquí son chive. A mí me encanta el chive. Es más para las papas en el horno, pero yo lo pongo a la sopa porque hace un sabor súper que delicioso. Esta es albahaca de comer. Huele muy rico amigos. Es muy rico una sopa con albahaca de comer. Esto también lo ponen allá en mi país, pero aquí esta de aquí yo adapté aquí porque aquí no, la verdad me enseñó mi esposo a hacer esta sopa, y entonces ellos no usan albahaca de comer. Ellos más usan bastante celery y zanahoria, papa. Entonces yo le adapté las hierbas, yo adapté estas hierbas porque a mí me gustan las hierbas, el aroma de las hierbas es riquísimo, delicioso. Este de aquí es thyme, amigos. Amigos, otro ingrediente que también se pone a esta sopa que he aprendido a preparar acá es la selga. Es acelga roja y verde, y yo voy a poner a hervir los tallos, y después cuando ya la sopa esté muy cerca voy a poner las hojas picadas. Y otro ingrediente también que tenemos aquí son los frijoles verdes, que cuando ya esté cerca la sopa de estar, y ya me lo voy a pedazar y las voy a poner. Nosotros tenemos esto ya congelado porque son los que hemos producido nosotros en nuestro jardín aquí en el patio. El otro ingrediente son pimiento, y entonces yo voy a usar esta mitad de este pimiento, que lo estoy usando para hacer ensalada todos los días. Y entonces el último ingrediente es el pollo, amigo, y que este pollo creo que tengo como 2,5 libras, y todo lo voy a preparar. Voy a hacer una sopa un poco grande. Bueno amigos, mientras el pollo hierve, para sacarle la espuma blanca que se hace arriba, voy a enjuagar estas hierbas, que también las voy a poner allí a hervir junto con el pollo para que tenga mejor, haga una mejor sazón. A mí me gusta condimentar con hierbas. Entonces, amigos, este zucchini yo lo cogí en mi huerto. Tengo 4 matas de zucchinis, y hemos cosechado como 8. I still show up on time, stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Ya tengo todos los ingredientes listos. Aquí está aquí está la selga, todos los ingredientes que le mostré: la zanahoria, el celery, el ajo y la cebolla. También aquí están los tallos de la selga, el frijol que ya está precocinado, la cebolla, el pimiento y la papa. Entonces aquí amigos voy a hacer un refrito
Primero voy a poner la zanahoria, pero después voy a hacer un refrito con esta cebolla roja y la cebolla blanca o la cebolla amarilla y un poco de ajo y un poco de... También voy a ponerla, voy a sazonarlo a este refrito con rosemary. Y entonces, amigos, voy a poner en este momento la zanahoria porque ya necesito ponerla. Entonces aquí la voy a dar un poco más acá y la voy a poner aquí. Todavía no he sacado las hierbas porque quiero que se vean un poquito más. Voy a poner ahí el control aquí para poner en 10 minutos el resto de ingredientes. Bueno, amigos, he puesto aquí una cucharada de aceite de oliva y ahora voy a poner una cucharadita de este ajo que trituré aquí con el mortero. Con como está muy caliente, voy a poner de una vez la cebolla, voy a añadir la cebolla para que este ajo, muevo aquí para que esto se unan los sabores. Y aquí inmediatamente con la cebolla blanca. Para mí no hay ninguna diferencia de ponerlas separadas, solo yo lo puse así porque no quería dejarla ahí juntas las dos. Entonces ahora sí, y con eso, amigos, voy a hacer el refrito que luego se lo pondré a la sopa para que hierva un poquito junto con el pollo y los otros ingredientes. Aquí, amigos, voy a poner un poco de rosemary. No voy a medir, yo solo lo voy a poner así, no mucho, eso es suficiente para mí. Y aquí voy a poner un poquito de ginger. Ginger normalmente no se pone, sino que yo la voy a poner es porque a mí me gusta ginger. De yo poner la pimienta. Amigo, es la pimienta que está aquí, solo que necesito las dos manos y por eso no la pongo ahora, pero eso es lo último que voy a poner y de ahí simplemente voy a mover para que el refrito se haga. Bien, amigos, ya puse la pimienta, pero en este momento ya se cumplió el tiempo, ya está el tiempo de poner el resto de ingredientes, entonces voy a poner el resto de ingredientes y para eso tengo que cortar, amigos. Amigos, ya pasaron los 10 minutos, voy a poner primero los tallos de acelga. Inmediatamente pongo aquí pongo el celery, pongo también el zucchini, pongo las papas, y pongo el ajo, amigos, porque el ajo debí haberlo puesto en antes, pero no lo puse porque a mí me gusta así como que tenga mucho, cuando el ajo se pone después, o sea, ya después de que haya hervido el pollo, es mucho más rica la sopa. A mí me parece, no sé realmente, pero a mí me parece. Entonces, amigos, a mí me gusta así. Y bueno, y así que he aprendido esta sopa de aquí. Y amigo, es el refrito que hice. Y se me quemó un poquito. Pero yo espero que esta sopa, amigos, sea deliciosa y que le guste a mi esposo, porque él me pidió que haga una sopa. Entonces ya lo voy a dejar para que hierva por 25 minutos y ahí pongo el frijol y la selga. El frijol no va a hervir mucho porque es un frijol que ya está precocinado, porque para preservarlo lo precocinamos y de ahí lo pusimos en el refrigerador, en el congelador.
Amigos, ya terminé de poner aquí la selga y los frijoles verdes. Entonces ya aquí dejaré que hierva unos 5 minutos y de ahí apagaré la llama para que ya esté lista la sopa. Por aquí he puesto el pollo aparte que también voy a desmenuzarlo para que cuando ya esté lista la sopa, ya termine de hervir, entonces poner el pollo ya en la sopa. Y así, amigos, es como he preparado esta sopa de pollo al estilo americano. Amigos, espero a ustedes les haya gustado. Ya saben ustedes que yo le he dicho que lo que quiero compartir en mi canal es las experiencias que vivo aquí en Estados Unidos después de haber ya venido a vivir acá. Antes vivía allá en mi país, el Ecuador, en mi pueblo Curía, y era completamente diferente mi vida. Aquí mi vida ha cambiado completamente. Y amigos, denle like al video y suscríbanse a mi canal que es completamente gratis. Espero que este video le haya gustado y para poder seguir subiendo más videos, por favor, suscríbase. No tiene que pagar nada. Hasta pronto, amigos. Les envío un abrazo muy fuerte. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y espero verlos en un próximo video. Bye bye, amigos.